escucharlo en el carro me gusta. Cuando llego al trabajo no me puedo despegar, no lo quiero apagar. Estamos una mañanita más. Martes, segundo día de la semana. Estamos bien contentos esta mañana. Un contenido extraordinario. No hay forma en que te quedes igual si escuchas todo el contenido que de 6 a 10 de la mañana esta emisora comparte contigo. Y para continuar en ese proceso de impactar tu corazón, de impactar tu conciencia con la palabra del Señor y con buenos consejos, tenemos a la doctora Angie González esta mañanita con nosotros. Siempre viene para agarrarse de la silla. Angie tira duro también. Yo me la encontré en el pasillo y yo dije, espérate, Angie está hoy poderosa como siempre. Bienvenida, doctora. Yo estoy flower. Yo estoy, tú sabes. Ajá. Sí. Muy bien, muy bien. Qué rico se siente. Cuénteme antes de comenzar el domingo, ¿cómo le fue? Pues mira, muy bien, muy bien. Rico. Ya tuvimos nuestro tercer culto presencial. Ajá. Pues básicamente, pues llenando todas las sillas que se pueden llenar en este momento. Ajá. Pero bien chévere. Qué bueno. Los hermanos contentos, la dinámica en el culto de la iglesia es distinta. Qué rico. Lo es. Sí, lo es. Es distinta. Y estamos listos, ¿verdad que sí? Sí, para seguro. lo próximo. Mira, quiero seguir insistiendo en el asunto de la ansiedad. Yo nunca había visto tanta ansiedad desfilando por mi oficina como en este último mes. Y entonces, pero es a todo el mundo, a todas las edades. Obviamente los niños, cuando exhiben este nivel de ansiedad, y tú lo puedes relacionar con el asunto de la cuarentena y el coronavirus, pues te das cuenta de que esa ansiedad es fundamentalmente la ansiedad que los adultos les transmiten. ¿Okay? Oye, porque la mayoría de los niños de veras no están tan conscientes de qué cosa es una pandemia, qué cosa es un virus, cómo afecta, cómo se contagia, ni están tan conscientes ni están tan interesados en el tema. Ellos solo están en sus casas, quieren buscar alternativas para matar el aburrimiento y eso no es lo que ocupa su mente. Cuando tú te das cuenta de que en la mente de los niños hay una ansiedad significativa sobre estos temas, te das cuenta de que es lo que los adultos le están transfiriendo. ¿Okay? Y entonces, ya en este punto del proceso de esta pandemia en Puerto Rico, nosotros tenemos que entender que ya los números lo que nos están diciendo es, llevamos 4 días sin ninguna muerte. El número de contagios se ha mantenido significativamente bajo en comparación con la expectativa que se había anunciado en el principio. Y lo más importante es que ya la gente internalizó las medidas de prevención. O sea, tú te tiras a la calle, tú ves a la gente ejerciendo prudencia, evitando contactos físicos. Tú ves a la gente haciendo uso de su mascarilla cuando van a lugares donde van a estar en contacto con otras personas más cercanos. Tú ves dispenser de sanitizer, ¿verdad? En todas partes, están disponibles, la gente anda con ellos. Entonces tú dices, ok, si ya como pueblo internalizamos unos cuidados y tú ves que la gente en su mayoría responsablemente los están practicando. Y ya las estadísticas han bajado de una manera impresionante. Y esta mañana, Angie, compartimos una noticia de la OMS, lo publicó Telemundo, que ya los famosos portadores asintomáticos no contagian a nadie. Exacto. Es demasiado raro, la propia OMS diciéndolo. Sí, es normal que en este tipo de epidemias o pandemias de enfermedades nuevas se den estos procesos. Bueno, pues al principio, como todavía no conocemos bastante del comportamiento de este virus, pues todas estas precauciones extremas y todas estas sospechas de que el virus se puede contagiar o puede evolucionar de tal o cual manera, es normal, ¿ok? Sin embargo, pues ya estamos teniendo información que nos está diciendo, mira, no, esto no es así, de veras no perdura tanto tiempo en las superficies, de veras no, los portadores asintomáticos, de veras no son un foco de contagio. Oye, y en Puerto Rico nosotros tenemos una estadística de casos positivos
bien bajita, de veras bien bajita. Y yo creo que ya es hora de que empecemos a bregar con el aspecto de la salud mental. Vamos a enfocarnos, ok, ya la pandemia la pasamos, ya aquella emergencia nacional que tuvimos se atendió, a mi entender, se atendió de manera efectiva. Fue correcto que nos metiéramos en nuestras casas. Pero en este momento tenemos un brote, por así llamarlo, de problemas en el área de la salud mental, que si no nos atrevemos a enfrentarlos, esto no se va a apagar solito. Esto va a crecer, ¿ok? Y entonces la pregunta que muchas personas hacen es, bueno, pues entonces, ¿cómo manejo esa ansiedad? ¿Cómo la trabajo? Mira, primero, concéntrate en lo que está bien. No estés en esta ansiedad, en esta búsqueda descontrolada de todo lo que está mal, todo lo que está mal. Cambia la óptica. No mires las estadísticas diciendo, ¡wow! Más de 50,000 casos. Ok, saca tu calculadora, haz un ejercicio. Acuérdate de cuando estabas en la escuela cogiendo clases de matemática. 5,000 casos en 3 meses, en una isla de 3.2, 3.3 millones de habitantes. Esos son los de las pruebas serológicas. Los de las pruebas moleculares realmente no llegan a 1,400. Entonces, tú sigues con tu calculadora y de momento dices, pues espérate. Espérate, esto no es tan grande. Vete a los hechos reales de una manera objetiva. Haz números. Los hospitales recibiendo ayuda para que no quiebren. Exacto. Porque no tienen pacientes. No hay pacientes en los hospitales. Los ventiladores no se están usando. Ni siquiera las áreas de intensivo están llenas, están ocupadas. Oye, la incidencia de muertes confirmadas es solo 63 personas. Las otras 79 al día de hoy son casos sospechosos. De veras, nunca se confirmó que la muerte fuera por coronavirus. Vete a los hechos reales. Mira de veras la dimensión del problema. No es tan grande nada. Que la prensa, que las redes sociales, que tanto anuncio, tanta información nos crea una impresión. Claro, claro que sí. Pero esa impresión no representa la verdad objetiva. Vamos a buscar la manera de ir desinflando el globo y poder mirar las estadísticas desde una manera realista, ¿ok? Doctora, tendemos como seres humanos a darle más importancia a las malas noticias que a las buenas. Pues mira, lo que pasa es que las malas noticias, cuando tú las presentas de una manera tan repetitiva y a manera de alarma, y se dio mucha noticia falsa, el llamado fake news. Hubo mucha noticia falsa, creando esta sensación de alarma que hizo que la gente de veras sacara de proporción la pandemia del COVID. Ahora, lo otro que es importante que hagamos es que entendamos que hay que seguir el consejo de los profesionales. Eso es importante. ¿Cuál es el consejo de los profesionales? Por el momento, continuemos manteniendo unas distancias, continuemos el lavado de manos frecuente, el uso de desinfectantes. Yes. Vamos a utilizar la mascarilla cuando estemos cerca de otras personas. Pues vamos a hacer lo que dicen los profesionales. Si usted tiene algunas condiciones de salud particular que le ponen dentro de las poblaciones vulnerables, pues tenga unos cuidados particulares, ¿ok? Ahora, es bien importante que entendamos, en las poblaciones vulnerables no están los niños. Todo papá, toda mamá, toda abuela, nos ponemos, tú sabes, bien histéricos con esta cosa de no, pero el nene, el bebé, tú sabes, los nenes no. La realidad es que los niños no están en las poblaciones vulnerables. Los niños son los más privilegiados en este asunto, ¿ok? Se contagian mucho menos, ya se identificó por qué razón es que los niños no se contagian de la misma manera que los adultos. Así que, tomando las debidas precauciones, no hay ningún problema en que ya nuestros niños salgan, jueguen con otros niños. Obviamente, si hay un niño que está enfermo, pues usted
no lo deja salir, usted lo cuida dentro de la casa, o si algún otro niño que pudiera jugar con sus hijos está enfermito, pues entonces usted pida esas protecciones, pero la realidad es que los niños no están entre las poblaciones vulnerables. Lo que pasa es que nosotros los sobreprotegemos. Nosotros todos somos mamá gallina, ¿ok? Papagayo. Así que estamos tal vez haciendo una protección extrema en una población que no es vulnerable, ¿ok? Lo otro, para que podamos empezar a sentirnos más cómodos con ese asunto de salir, empiece a conectarse con la gente que usted habitualmente llama o textea. Ahora empiece a llamarlos por videollamadas. Trate de retornar a un contacto más cercano a lo que es el contacto presencial. Eso puede ser una medida intermedia, transicional, para que usted empiece a sentirse ya más cercano de la gente. Si todavía tiene mucha ansiedad por esta cosa de salir de la casa y estar frente a alguien, pues mira, deja de estar texteando, deja de estar llamando por llamadas de voz y empieza a llamar por videollamadas. Ajá. Empieza a conectarte a los ojos de la gente, empieza a mirar a la gente cara a cara, y eso puede ser un paso transitorio que te ayude a sentirte más cómodo con la cercanía con la gente. Y lo último que les voy a mencionar es, agárrese del pensamiento positivo. Esa cosa que desde la perspectiva de la psicología nosotros le llamamos el pensamiento positivo, las afirmaciones motivacionales. Oiga, la Biblia le llama el ejercicio de la fe. Esto es el ejercicio de la fe. Los creyentes tenemos que agarrarnos de lo que dice la Biblia y hacer el ejercicio de la fe. Y yo los quiero llevar al versículo, al pasaje que menciona Primera de Pedro, capítulo 5, en el verso 7 y 8. Y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Él dice, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Y el verso 8 dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Sed sobrios y velad, dice la Reina Valera del 60. Coja su ansiedad, coja su temor y póngaselo en las manos a Dios. Haga un ejercicio de fe. Si usted de veras ha vivido la vida de fe y conoce esa cosa que es caminar creyéndole a Dios, pues agarre su ansiedad, su temor y póngaselo en las manos a Dios. Ore por eso. Comuníqueselo a Dios, ¿ok? Usted no tiene que avergonzarse por sentirse ansioso. Usted tiene que reconocer su ansiedad y trabajarla, ¿ok? Y entonces el pasaje me llama mucho la atención, que entonces, después que nos dice, echémosle la ansiedad a Dios en las manos, dice, practica el dominio propio, contrólate, toma control de ti, ejerce control de ti. Oye, a lo mejor tu miedo te está manteniendo aislado de una manera que ya no es necesaria y que no es racional. Pues mira, toma control de ti y mantente alerta. Así es. Toma los cuidados, toma las provisiones, estate pendiente en el diario de hasta dónde puedes llegar, en qué exposición tú estás más seguro, en qué exposición en este momento todavía no debes acercarte, pero ve tomando pasos. No puedes pasar el resto de tu vida teniendo miedo ahora de todo tu medio ambiente, pensando que te vas a enfermar. Ese encierro es peor. No, eso es peor y está provocando unos problemas en el área de salud mental intensos, muy intensos. Tenemos unos minutos para nosotros tener tu llamada telefónica, dudas y preguntas, si emocionalmente estás bien afectado o bien afectada, o tienes cualquier otro problema familiar que se te ha ido de la mano, no lo puedes manejar, está incidiendo en que no estás durmiendo bien, tus niveles de ansiedad están espectacularmente altos, ataques de pánico que no te daban, ahora te dan, lo que sea. Tenemos a la psicóloga Angie González con nosotros en esta mañana para que puedas hacer tu pregunta, aclarar tu duda. Así mismo es, llámanos al 993-9700, 993-9700. Aprovecha esta oportunidad donde tenemos a la doctora Angie González. Tenemos por aquí nuestra primera llamada en ruta. Muy buen día. Sí, buen día. Estoy llamando porque estoy escuchando ahora mismo, ¿verdad?, el anuncio. Y soy una persona que sufre de ataques de pánico.
fui diagnosticada con OTC y pues estoy medicada. Comencé un tratamiento hace como 1 mes y medio y pues no, o sea, me estaba funcionando, pero del sábado para acá volví otra vez como que con una pequeña recaída y pues veo que le hablo a papá Dios y doblo rodillas y doblo rodillas y doblo rodillas y no veo nada, llego al punto de pensar que no me escucha. ¿Cuál es tu lucha diaria, amiga? ¿Perdón? ¿Cuál es tu lucha diaria? ¿Ataques de pánico? ¿No controlas tus pensamientos negativos? Sí, no controlo, no, mi mente todo el día está pensando, ay, si me da un ataque de pánico, ay, si voy aquí me da un ataque de pánico, ay, si hago esto y me da un ataque de pánico. Me ha afectado mi vida social, me ha afectado en lo personal, o sea, he cambiado como persona, me está trayendo un poco de problemas con mi esposo, pues porque es persona que no ha vivido esta situación, pues no sabe lo que es vivir con ella, no sabe lo que se siente. Y lo primero que te van a decir, ay, esto es mental, tienes que aprender a controlar tu mente. Mira, y pues, déjame hacerte una pregunta. Tú dices que estás en tratamiento hace 1 mes y medio. ¿Ese tratamiento es de medicamentos con un psiquiatra o también incluye un psicólogo o un consejero? Pues estaba en tratamiento psicológico en centro médico, en la escuela de manejo del miedo y la ansiedad, pero comencé empezando la pandemia, fueron suspendidas pues porque estaban atendiendo personal. Cuando me tocaba el psiquiatra, pues ahí fue que se decidió cerrar por la pandemia, al ver yo que ya mi situación estaba agravando porque ya tenía pérdida de cabello, pérdida de peso sin dejar de comer, temblores internos durante la noche. Pues decidí acudir a llamar a APS y que de hecho no me gusta pues el servicio de ellos, pero llamé porque era lo más cercano que tenía. De ahí me refirieron a Inspira y ahí me está tratando un psiquiatra. Ok, mira. Ya tuve la primera cita, la primera evaluación de cómo me han ido los medicamentos porque ya llevaba 1 mes. Ok. Y pues me estaban funcionando bien, pero de unos días para acá, pues me está dando un poquito como que una leve recaída y es lo que no quiero llegar a eso. Ok, mira, déjame explicarte algo acerca de la combinación entre la psicoterapia, la terapia psicológica y la terapia con fármacos, los medicamentos. Una buena cantidad de medicamentos psiquiátricos no son de efecto inmediato. Entonces, a veces los médicos no le explican estas cosas a los pacientes porque tienen un volumen de pacientes inmenso. Y entonces los pacientes empiezan a tomarse los medicamentos y dicen, mira, ¿sabes qué? Esto de veras yo no me siento mejor, esto no me ayuda, y los dejan de tomar. La mayoría de los medicamentos psiquiátricos, por ejemplo, si tú vas a atender un asunto de ansiedad, se recetan en una combinación que atiende una diversidad de síntomas. Por eso tú vas con un problema de ansiedad y tú crees que te van a dar un medicamento para la ansiedad, de momento saliste con 3 medicamentos, 4 medicamentos. ¿Ok? Y tú dices, pero ven acá, y ese montón de pastillas. Porque te van a cubrir la ansiedad, los indicadores de depresión que van a estar presentes, aunque no necesariamente tú los identifiques como el problema apremiante. Te van a atender la dificultad que tienes para dormir y probablemente te van a incluir algún otro medicamento para ayudarte con lo que tiene que ver con los procesos de pensamiento. ¿Ok? Eso es la familia de los antipsicóticos. No todos esos medicamentos son de actuación rápida, así que tú tienes que tomártelos 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 6 semanas, para entonces empezar a ver el beneficio terapéutico, porque requiere de ir rehabilitando un balance químico en el cerebro que no ocurre de un día para otro, ¿ok? Así que esto es bien importante, mantente en tus medicamentos. Ahora, una vez que el psiquiatra entienda que ha logrado crear una estabilización en la química de tu cerebro, muy probablemente empiece a hacer algunos cambios en tu medicación. Te quite algún medicamento, te ponga algún medicamento, te baje alguna dosis, te suba alguna dosis. Y es importante que vayas moviéndote dentro de esas instrucciones que el psiquiatra te va dando. Ahora,
la medicación es importante y con los síntomas que tú refieres es indispensable, no la dejes. Pero la medicación sola no te va a curar tus ataques de pánico. Es importante que trabajes con un psicólogo, ¿ok? Y es importante que trabajes con un psicólogo porque tienes que entonces adentrarte en el mundo de las ideas. Ese contenido de pensamiento que tú tienes, ¿a qué se refiere? ¿Por qué te pone en ese nivel de ansiedad extrema que te provoca los ataques de pánico? Fíjate que ya tú mencionaste uno. Es que tengo miedo de que me dé otro ataque de pánico. Interesantemente, una buena cantidad de los pacientes de ataques de pánico caen en ese ciclo. Que entonces ahora el pensamiento que le provoca la ansiedad es que le vaya a volver a dar otro ataque de pánico, porque es el temor al descontrol. ¿Ok? Así que es importante que aprendas a manejar cuando tú te das cuenta de que se eleva la ansiedad, la puedas trabajar para evitar entonces caer en un ataque de pánico y vuelvas a recuperar la sensación de control y de estabilidad. Y a los que Excelente. rodean, apoyo porque y es a una los situación que te rodean, real. apoyo. Sí. Esa cosa de decirle, mira, esto es mental, pues sí, pues sí, la salud mental hay que atenderla. ¿Cuál es Muy el bien. problema? Para los que Muy la bien. quieren atender, Angie, ¿cómo te contactan? Pues mira, estamos en Bayamón, tenemos oficina de servicios psicológicos, usted nos contacta dejándonos un mensajito en el 787-613-5908, 613-5908 y también pastoreamos allí en la iglesia Catacumba 2 en Bayamón. Eso es. Muchas gracias, muchas Lindo bendiciones día. y hasta la próxima.